Muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy. En esta clase vamos a mirar el procedimiento para calcular distancia un rumbo y vamos también a ver el procedimiento manual para poder graficar estas coordenadas, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy se han suministrado 6 coordenadas, 6 puntos, el cual tiene 3 decimales y la cantidad entera. Entonces, lo primero que nosotros vamos a identificar es la cantidad de decimales que tiene estas coordenadas. Se fijan que la unidad que separa los decimales se encuentra en este sector. Contamos con 3 números decimales, igual para el otro caso. Y luego esto tenemos, en este caso, 6 números enteros. Y en este caso de acá, tenemos 7 números enteros. Entonces, este va a ser el primer indicador para poder clasificar mis datos. En este caso puntual, nosotros vamos a validar la información de la siguiente manera. En la columna que tiene 6 datos se va a llamar siempre la columna del este. Y la columna que tiene 7 datos enteros o 7 dígitos enteros se va a llamar la columna del norte, ¿no? De esta forma yo voy a identificar los datos. Muchos de los equipos topográficos no nos entregan con una etiqueta. Entonces, por favor, siempre es importante identificar primero cuál es el cuál. Luego de ello, yo voy a identificar cómo voy a graficar estos elementos. El para qué me es importante este punto. Cuando yo realizo la gráfica en un formato de eje cartesiano, en el cual en el eje de las X o en el eje horizontal yo voy a graficar el este y en el eje de las Y voy a graficar el norte. Entonces, por ese motivo es muy importante identificar la ubicación de cada una de estas columnas de forma correcta. Luego de eso, si ustedes se fijan o leemos esta cantidad, yo tengo aquí como dato del este 635.489.558. Entonces es un número un poco grande como para poderlo manipular. Entonces lo que nosotros vamos a realizar aquí es proceder a eliminar alguno de estos elementos. Una forma de simplificar estos números es analizar columna por columna. Fíjense que todo está perfectamente alineado, no me vaya a cruzar los valores de alineación. Entonces yo puedo decir aquí, en esta columna me fijo que se encuentran todas las columnas empezando con el número 6. Entonces yo voy a poder eliminar esta parte de aquí. Sigo a la siguiente columna. Toda la columna empieza con un número 3. Puedo eliminarlo. Sigo a la tercera columna. Todos empiezan con un número 5. Puedo eliminarlo. La cuarta columna, ya tengo un número 2, un número 3, un 4, un 5, regreso a un 3, por lo cual no es posible eliminarlo. Bajo el mismo criterio, yo voy a trabajar la siguiente columna. Entonces, puedo aquí eliminar la primera columna, que toda está hecha de 9, la siguiente columna, que todas son 6, las siguientes columnas, que todas son 2, y por último, la siguiente columna, que todas son 8, ¿no? Entonces, de esta forma, me va quedando un poco más reducida mi tabla. Yo lo voy a realizar acá aparte para poderlo copiar nuevamente. Entonces, vamos a escribirlos nuevamente a los elementos. Y ahora esta vez se encuentran más reducidos. Entonces lo vamos a poner un poco por acá abajo, ¿no? Entonces, yo he procedido de la cantidad grande de datos que tenía inicialmente, ahora tengo una cantidad un poco más corta, ¿no? Esto estamos hablando de unidades métricas. Entonces, aquí procedo a empezar mi cálculo. De momento me olvido de la parte de acá, ¿no? Y ya le he puesto su etiqueta correspondiente. Entonces, de estos valores, ¿sí?, vamos a fijarnos el siguiente. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Primero, identificar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de cada uno de estos valores. Entonces, normalmente yo lo suelo trabajar aquí así, en un formato de columna. Entonces aquí yo voy a escribir el valor máximo o el valor mayor, y más acá abajito voy a escribir el valor
el valor mínimo, ¿no? Entonces, a cada uno de estos es lo que les corresponda, ¿no? Entonces, de esta fila, de toda esta columna que representa los datos del este, ¿cuál es el valor que tiene un valor mayor o más grande? En este caso, estamos hablando de esta fila, la 541. Entonces, yo voy a escribir aquí 541.719 como mi valor máximo. En este caso de acá, en la columna del norte, ¿cuál sería mi valor máximo? El valor más grande, 681.005, ¿no? Hago lo mismo con el valor mínimo. ¿Cuál es el valor más pequeño de esta fila? Entonces, el valor más pequeño es 208,916, que sería el valor que se encuentra por aquí. ¿Y cuál es el valor más pequeño de la otra fila? 463. Entonces lo escribimos por aquí, 0.035. Con estos valores vamos a proceder a calcular un elemento que lo solemos llamar como delta. ¿Sí? Entonces no es otra cosa que realizar una resta. Mayor menos el menor. ¿Cuánto daría esa operación? Si nos ayudamos de nuestras calculadoras, entonces vamos a tener que, si resto este con este, en este caso va a ser 332.803. Si resto en la columna del norte, me va a dar 217, ¿sí? Punto 970. Entonces tengo estos valores. Estos valores son importantes y representativos en mi cálculo. Póngale por favor atención a ello. Entonces, lo siguiente que nosotros vamos a analizar, recordemos también algo importante. Estas medidas, todas estas están expresadas en metros. Entonces, lo que yo estoy indicando aquí es de que mi dibujo, representado por estas coordenadas, tiene un ancho en el eje horizontal, porque recuerden que en la parte de arriba hablábamos que el eje horizontal se grafica en el eje de las estes o los datos del este. Entonces mi dibujo va a medir 332.803 en el este y 217.970 en el norte. Entonces si yo hago una gráfica así un poco ilustrativa, algo así, formamos un rectángulo, entonces yo puedo decir que delta este se encuentra en este sector y esto es igual a 332,803 y delta norte está en este sector y va a ser igual a 217,970, ¿no? Recordemos que estos son metros y estos también son metros, ¿no? Entonces este tiene mi dibujo. Todavía no me interesa la forma que tenga él, pero va a ocupar esos espacios, ¿no? Entonces, como nosotros vamos a graficar siempre a escala, que es el término para poder una medida real, poderla achicar o en algunos casos agrandar, para que ingrese en nuestro tablero o en nuestra hoja en la que nosotros estamos trabajando. Entonces nosotros vamos, en este caso, a usar una medida de escala para encoger, ¿no es cierto? Yo tengo 332 metros en un lado y 217 en el otro, y lo voy a poner en un pedazo de papel. Entonces nosotros normalmente para este tipo de trabajos lo que utilizamos son las medidas de papel convencional. Existen diferentes tamaños de este papel. Normalmente estos siempre empiezan el más común en A4. Si podemos googlearlo, nuestro ISO A4 es la hoja que normalmente utilizamos para nuestras impresiones domésticas. Un tamaño más pequeño que este es un ISO A5. Ustedes van a googlear el tamaño. Luego de esto, un ISO A3, un ISO A2, un ISO A1 y como máximo un ISO A0. Todos estos tienen tamaños ya establecidos comercialmente y vienen estandarizados. Entonces, dependiendo nosotros en qué tamaño vayamos a graficar, yo tengo que escoger el tamaño que este representa. Entonces, si yo lo googleo esto por aquí, podemos, por ejemplo, el tamaño de un ISO A3. Y vamos a ver qué me dice el tamaño del papel. Por aquí hay una imagen que de pronto puede ser ilustrativa, ¿no? Vamos a ver si esta nos sirve. Nos dice que por aquí tengo un ISO A3. Yo lo quiero en milímetros y me dice cuánto tiene esto en milímetros. Entonces
En este caso puntual tiene 29 centímetros por 42 centímetros. Este sería el tamaño que yo voy a trabajar. Me voy a llevar esta captura de pantalla para tenerlo por aquí a mano, ¿no? Para decir que nosotros vamos a trabajar con estos tamaños. Entonces estoy por aquí. Así ustedes pueden investigar el tamaño del papel que ustedes necesiten. Entonces existe dos formas de graficarlos. La una sería en un formato horizontal o en un formato vertical. Entonces, para mayor entendimiento vamos a trabajar por aquí. Lo vamos a dejar también esto en el pizarrón. Este sería la nomenclatura de cualquiera de estas hojas en un formato horizontal. Y de esta forma como la que se encuentra acá, sería la nomenclatura para un trabajo en formato, ahí está mal escrito, perdón, aquí es formato vertical, ¿no? Entonces, vamos a llevar esto para que tener toda la información en un solo lado. Y yo trabajaría de esta forma, ¿no? Un formato horizontal y un formato vertical. En el caso puntual que estoy trabajando ahora, ¿cuál sería la medida de mis hojas aquí? Si estoy trabajando en un formato horizontal, yo aquí tendría los 42 centímetros y de este lado tendría los 29.7 centímetros. Si trabajo de este lado con la hoja vertical, aquí iría el 99.7 y de este lado habría 42 centímetros. Recordemos estos que son centímetros. Cualquiera de las dos opciones serían las valederas, que definen cuál es la forma o cuál es el formato en el que yo tengo que escogerlo. La magnitud es de delta en mi dibujo, ¿no? Este espacio de aquí, que está marcado en el caso en el que es una figura horizontal o que mi formato va a ser en formato horizontal, aquí nosotros vamos a dejar 5 centímetros, que es el espacio mínimo necesario para poder ubicar nuestros datos personales, los resultados relevantes del trabajo, el curso, la fecha de entrega, entre otras cosas. Como estoy en un formato horizontal, yo tengo que escribirlo de esta forma, ¿no? En horizontal de izquierda a derecha como leemos normalmente. En este espacio, por favor, llénelo ahí. Entonces, de los 42 centímetros que teníamos útil de la hoja, si yo dejo 5 centímetros, a mí me están quedando aquí alrededor de 37 centímetros útil. Y en este espacio de los 29.7 a mí me están quedando útiles los 29.7. Entonces ahora mi hoja tiene 37 por 29.7. Ese es el área útil de la misma. Para el caso vertical, igual forma lo dejo obligatoriamente en la parte inferior derecha, en la parte inferior, y voy a usar aquí mis 5 centímetros, ¿no? En el horizontal es obligatoriamente al lado derecho. En el vertical es obligatoriamente a la parte inferior. Entonces hacemos lo mismo. Si aquí habían 42 menos 5, entonces ahora este dibujo aquí me va a quedar de 37 centímetros y de 29.7. Ese es el área máxima en el que yo voy a meter mi dibujo. Entonces con estos datos voy a poder empezar a calcular la escala. Entonces, en función del delta de este cuadradito que yo tengo aquí, yo me fijo entre este valor y el valor de acá, este valor que tengo de 217 y este valor de 332. Si el horizontal, en este caso el delta este, es mayor que el delta norte, mi dibujo va a ser un dibujo rectangular. Por lo tanto, yo voy a tener que usar un formato horizontal, porque este valor más grande lo voy a ubicar en el lado más grande del papel. Y este valor más pequeño lo voy a ubicar en el lado más pequeño del papel. Si mi ejemplo hubiese sido al revés, el norte más grande que el este, hubiese tomado un formato en vertical. Y si se diera el caso en el que el norte es igual que el este, me da indistintamente igual donde lo use. Solamente en esos casos usted puede utilizarlo en cualquiera de los dos formatos, ¿no? Entonces, en este caso puntual, mi dibujo va a utilizar un formato horizontal porque el este es mayor que el norte, ¿no? Entonces me salto por acá, regreso nuevamente a mis números, ¿no? Entonces aquí el siguiente dato que yo voy a utilizar es el dato del papel. Entonces aquí yo voy a escribir las dimensiones del papel, ¿no?
Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones? Tengo que poner coherencia, ¿no es cierto? Este valor que está en el horizontal, tengo que ubicarlo, el valor de 37 en horizontal de mi hoja. Entonces aquí voy a escribir 37 centímetros, ¿no? Y este valor que está en el vertical, lo voy a ubicar con la correspondencia del vertical. Entonces lo voy a dejar ahí en 29,7 centímetros. O lo que tenga su hoja. Muchas hojas, dependiendo del proveedor, también varían un poco el tamaño. No son exactamente el mismo valor que yo los estoy marcando ahora. Pero esa es la idea del trabajo, ¿no? Entonces nosotros con eso vamos a proceder a calcular nuestra escala, ¿no? Entonces, para poder proceder a calcular la escala, yo necesito ponerla por aquí. Voy a poner escala y voy a hacer la división. Dividamos por favor esta operación de aquí, 332.803 dividido para 37. Esto me da un resultado de 8,99. En el otro lado, divido 217 para 29,7. Esto me da 3,34. Estas son las escalas para el eje horizontal y para el eje vertical, pero en topografía es obligatorio que se adapte una sola escala. Entonces, por favor, de la mayor de las dos, redondee o aproxime al número inmediato superior. Entonces estoy aquí entre 8,99 y 7,34, el mayor va a ser 8,99. No puedo dejarlo en números, o no se recomienda dejarlo en números con decimales, entonces por favor aproxime al siguiente. ¿Cuál es el siguiente entero después de 8,99? Entonces mi siguiente entero va a ser 9. Entonces yo interpreto aquí que mi escala es igual a 1 centímetro de mi dibujo, representan 9 metros de la realidad. Este dato es importante, por favor apúntelo por aquí. Este dato tiene que ir dentro de mi membrete, en esta parte de aquí. Esto es obligatorio. Si no, de lo contrario, no puedo saber cuándo o cómo midieron ustedes cuando revise sus actividades. Entonces, por favor, dato muy importante. Nunca redondee hacia abajo. No puede decir de 8,99 voy a aproximar a 8. O de 8,01 lo llevo a 8. Siempre llévelo al inmediato superior para poder que el papel me alcance. Si yo lo hago hacia abajo, el papel me va a faltar. Entonces continuamos. Una vez que yo tengo la escala, yo a todos estos valores que están acá, estos que teníamos en metros, los puedo transformar en centímetros. Entonces vamos a ver una forma muy sencilla de transformarlo a centímetros. Yo voy a coger este primer dato que está aquí, el del punto 1. Entonces el 208.916. Entonces yo voy a transformar esto en centímetros. Pongámoslo por aquí, centímetros. Entonces yo voy a hacer una división. El valor que quiero transformar, en este caso es 208,916 menos el valor mínimo, este valor que tengo en este espacio de aquí, que coincidentemente es el mismo, ¿no? 208,916. Cierro paréntesis, todo este resultado lo divido para la escala, que es 9. Este resultado por obvias razones va a dar 0, porque 208 menos 208, 0. 0 dividido por cualquier cosa, esto es 0. Tengo mi primer valor. Voy con el siguiente valor, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces cojo el siguiente valor, que es el valor de 246. Y hago el mismo ejercicio repetido, ¿no? Entonces digo por aquí 242.711 menos, ¿qué valor voy a tomar? El valor mínimo, este valor que se encuentra aquí. No olvidé abrir paréntesis. Menos 208,916. Todo esto dividido para la escala. ¿Cuánto da eso? Este resultado me da 3,76. Estos son centímetros. Como este valor yo no voy a poder graficarlo en mi hoja milimetrada 76, lo recomendable es que usted esto lo redondee a un solo decimal. Entonces 76 se puede redondear a 8. Entonces yo voy a hacer 3,8. De esa forma puedo llenar todo el cuadro.
Lo otro que vamos a hacer es con los datos del norte. Entonces voy a coger aquí los datos del norte. Entonces yo digo aquí, vamos un poco más acá hacia un costado, 599,541 menos. Ya no voy a tomar este mínimo de aquí porque este está en la columna del este. Ahora tengo que tomar el mínimo de la columna del norte. En este caso es 463.035. Cierro paréntesis y divido para la escala. ¿Cuál es la escala? Esta sí es la misma para ambos. Divido para 9. Este resultado debe darme 15,2 centímetros, redondeado ya a un solo decimal. He resuelto este valor de aquí. Paso al siguiente. Se lo voy a escribir nuevamente por acá. 518.812 menos el mínimo de la columna del norte, el mismo valor que lo hemos usado hace rato. Cierro paréntesis, divido para la escala y este resultado debe darme 6,2, redondeado a un solo decimal. Entonces, este ejemplo repetido lo vamos a hacer la n cantidad de veces con los datos que yo tengo aquí. Yo he calculado para este y para este, ¿no? Entonces, para ello, yo ya tengo una tablita un poco más pulida, ¿sí?, en la cual ya están los resultados de todos los ejercicios. Entonces los voy a poner por acá abajo, ¿no? Entonces vengo por aquí, yo tengo estos resultados como tal, ¿no? Entonces fíjense que los he dejado a dos decimales para recordarles que ustedes tienen que a estos redondearlos, ¿no? Todos estos resultados que están aquí tienen que redondearlo a un solo decimal. Ya tengo mis coordenadas ahora en centímetros. Entonces vemos que estos valores sí pueden caber en mi hoja, en el espacio en el que yo necesite ubicar esta hoja aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer un siguiente proceso, que es el proceso de centrado. Entonces vamos a hacer un proceso medio similar al anterior. Voy a poner por aquí el tamaño del papel, que ya lo usé hace un momento. Recuerden que lo usamos por acá arriba. Por aquí tengo el tamaño del papel, 37 y 29.7. Lo voy a traer de nuevo, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí 37 centímetros y 29,7, el tamaño del papel. Luego voy a ver cuál es la medida máxima que tienen estas columnas. De todos estos valores que están aquí, ¿cuál es el valor más grande que yo tengo? En este caso sería el 36.98, que prácticamente sería 37, ¿no es cierto? Redondeado a un solo decimal. Y del otro lado, ¿cuál es el valor más grande? El valor de 24. Entonces aquí tengo 24,2. Hago una resta, ¿sí? 37 menos 37, 0. Esto tengo que dividirlo para 2. 0 dividido para 2 sigue siendo 0. Acá hago lo mismo, ¿no es cierto? Restamos, por favor, en las calculadoras. 29.7 menos 24.2. Ese resultado me da 5,5. Este resultado tengo que dividirlo para 2. ¿Cuánto me daría 5,5 dividido para 2? Sería 2,75, ¿no? 2,75. Estos valores que yo he encontrado aquí son los valores que yo tengo que dejar desde el margen de mi hoja milimetrada hacia el interior para poder graficarlo. Entonces, estos son los valores que van a permitir que mi hoja o que mi dibujo se encuentre centrado en el proceso. Vamos a tomar como referencia una hoja milimetrada. Entonces, veamos por favor un proceso de una hoja milimetrada que tenemos por acá para poderla copiar, para así tratar de simular un ejemplo o un escenario muy parecido a lo que ustedes van a realizar en sus actividades, ¿no? Entonces, ponemos por aquí una hoja milimetrada. Recordemos que esta hoja milimetrada debe estar así en horizontal. Entonces vamos a empezar a trabajar. Estos datos que yo tengo aquí, tengo que ubicarlos en mi hoja milimetrada. Vamos a poner ahí para ver que se alcance a mirar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer lugar, el primer punto que yo debo de ubicar? De la esquina inferior izquierda, esta que está aquí, ¿sí?, yo debo de medir estos valores que tengo aquí, producto de la división. Entonces, en la columna del este, recuerde que el este siempre va a estar aquí en el eje horizontal y el norte siempre va a estar en el eje vertical. Entonces,
En horizontal, ¿cuánto debo de medir? El resultado que obtenga aquí, en este caso, es 0. Entonces yo no me voy a mover nada. Sigo aquí, estoy en el origen, no me he movido nada. En el vertical debo moverme este resultado. ¿Cuánto me estoy ubicando aquí? 2,75. Entonces cada de estos cuadritos miden 1 centímetro. 1, 2 y mido por aquí 2,75. Entonces este punto que yo marco aquí, que lo voy a hacer groseramente grande, es el punto origen, ¿sí? Entonces con este vamos a trabajar. De aquí van a ser tomados de medidas o de partida todos estos datos. Y voy a empezar a graficar punto por punto. Ese es el proceso de gráfica manual. Ahí yo he centrado. Entonces cojo el primer punto. Voy a graficar el punto 1. Entonces, en el punto 1, ¿qué me dice esta tablita? Que yo debo moverme 0 centímetros en el este. Entonces cojo aquí la regla y digo 0 centímetros. Estoy en el mismo punto. Estoy en el filo del marco. En el norte tengo que moverme 15 puntos. Voy a eliminar esto de aquí para no marearnos. En el norte yo tengo que medir 15,2 centímetros. Entonces esto, si yo lo llevo contando hasta aquí, vamos a hacer la medida. Digamos que yo llego hasta aquí. Entonces en el este me he movido 0, estoy en esta línea. En el norte tengo que avanzar 15 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que desde aquí, desde el origen hacia arriba, hay 15 centímetros. Ahí. Entonces, esta ubicación de aquí es mi punto número 1. He graficado este con este dato, este y norte. Sigo al siguiente punto, voy a graficar el punto 2. Tengo que en el este medir o moverme 3,8, porque recuerden que no puedo trabajar con dos decimales. Entonces cojo aquí del punto origen y digo, este cuadro tiene 1, hasta aquí 2, hasta aquí 3, 3,8, de pronto estamos por aquí. Usted lo va a hacer con su regla. Hágale una pequeña marca, hasta ahí hay 3,8. He graficado en el horizontal. Luego me dice, ¿cuánto tiene que subir en el vertical? 6,2. Cojo de aquí y mido con la regla 6,2. Digamos que por aquí así, ¿no? Bueno, yo no lo estoy haciendo a escala porque mi hoja no tiene la medida correcta, pero esa es la idea, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aquí así, ¿no? Entonces, este punto de aquí es mi punto número 2. Y yo debo de unir en línea recta del punto 1 al punto 2. A ver si lo podemos hacer así. Entonces yo debería poder unir. ¿Me permite? No. No pasemos tiempo con esto. No me lo permite. Entonces yo debo unir esto de aquí con línea recta. ¿Sí? Por favor, eso sí, hágalo con sus reglas porque yo lo estoy haciendo a pulso. Únalo con línea recta. Esta parte de acá, ¿verdad? Seguimos con el siguiente. Estoy en el punto 3. Entonces el punto 3 mide desde el origen en horizontal 16,6. Digamos que esto está por aquí así. Por aquí está 16,6. Y en el vertical no sube nada. Entonces quiere decir que de aquí no me desplazo nada hacia arriba. Este es el punto 3. Y hago lo mismo. 1 con el punto 2. Sigo en ese proceso. En el punto 4 tengo que moverme 31,18. Entonces cojo aquí desde el punto origen 31,18. Digamos que llego hasta por aquí. O un poco antes. Y tengo que subir 5,22. Entonces de aquí camino 5,22 y probablemente este es mi punto 4. El punto 4 lo uno con el punto 3. Y así sucesivamente voy a obtener mi gráfica. Yo sé que mi gráfica está bien cuando no me he salido del margen, no me he salido de mi zona milimetrada, los puntos no se me cruzan y forman una figura cerrada. Al final del día, mi dibujo debe de quedar de esta forma, ¿no? Así. Entonces nosotros vamos a llevarnos este dibujo que está hecho a escala y que tiene una mejor representación que lo que yo estaba haciendo a pulso. Entonces, este resultado debe de convertirse en esto, ¿no? Entonces lo vamos a hacer más grande para poder rayar
sobre estos valores. Entonces mi dibujo debe de quedar de esa forma, con un membrete al costado derecho, en este caso porque fue horizontal, y nosotros vamos a calcularle algunas magnitudes a este dibujo. Entonces la primera magnitud que yo tengo que calcular es la distancia que existe entre punto y punto. Entre el punto 1 y punto 2 va a existir una distancia. Entre el 2 y el 3 existe otra distancia. En el 3 y el 4 una distancia más, igual en el 5 y el 6, y del 6 al 7 también tengo una distancia, ¿no? Entonces tendría, si ustedes las cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 distancias. La sumatoria de todas estas distancias es lo que se conoce como el perímetro, y esto se entrega o se representa en metros, ¿sí? Entonces esa es la primera magnitud que nosotros vamos a calcular. Para ello existen algunas fórmulas que ya están predefinidas, entonces nosotros tenemos que irlas resolviendo un poco paso a paso, ¿no? Para tener que realizarlas acá aparte, ¿no? Entonces yo voy a calcular la distancia y tengo que identificar. Digo, la distancia del punto 1 mirando hacia el punto 2 es igual a la raíz cuadrada de los puntos que intervienen en ese proceso. Entonces siempre empiece con el punto que se encuentra más hacia la derecha. Del punto 1 y el punto 2, el que se encuentra más a la derecha es el este del 2. Entonces el este del 2 menos el este del 1, cierre paréntesis, elevado al cuadrado, más, esta raíz cuadrada se prolonga, el norte del 2 menos el norte del 1, cierre paréntesis y eleve al cuadrado, ¿no? Entonces esto reemplácenlo en su calculadora para poder obtener el resultado. Sigo identificando, siempre tengo que identificar cuál es la distancia. Entonces no me interesa que usted me escriba aquí toditos los números, ya no estamos en la escuelita. Lo que a mí me interesa es que usted pueda resolver estos datos. Entonces yo me fijo de la tablita que tenía por acá, de la tablita ya no era de centímetros, sino de la tablita esta que está aquí, en la que se encuentran todos los datos en metros. Entonces la voy a traer por acá para poderla ir mirando, que de pronto se me puede hacer un poco más fácil de manipularla. Yo voy a eliminar esto que fueron rayas que hice para otra explicación, y voy a trabajar aquí, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar una de mis calculadoras, de pronto coincida con alguna de las que ustedes tienen. Entonces voy a utilizar aquí la fórmula raíz cuadrada, abro paréntesis, probablemente yo le pusiera otro paréntesis para tener un poco más de control. Me dice el este del 2, ¿a qué es igual el este del 2? A los 242.711 menos el este del 1, 208.916. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado y cierro el otro paréntesis. Esto más, abro dos paréntesis. El norte del 2 dice 518.812. Cierro paréntesis, perdón, menos el norte del 1, 599.541. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado y cierro el último paréntesis. Cada calculadora funciona un poco diferente, usted conoce su calculadora y trate de que haga bien estos valores, ¿no? Entonces le damos igual y trabajamos con 3 decimales, ¿no? Entonces el resultado de esta primera línea sería igual al valor de 87.517 con 3 decimales, ¿no? Entonces esto es lo que vamos nosotros a anotarlo por aquí. 80.87, lo vamos a escribir por aquí, 87.517. ¿Qué unidades son estas? Metros. A manera de comprobación, esto no es parte del cálculo, pero le sirve como comprobación. Coja este valor y divida para la escala, ¿sí? En este caso la escala valía 9. Entonces yo voy a tomar aquí el valor que tengo en memoria y lo divido para 9, que representa mi escala. Y esto me dice que es 9.7, redondeo a un solo decimal, entonces esto me da como resultado 9,7, estos serían centímetros. Esta medida, si yo regreso acá a mi dibujo a escala
y mido con la regla, yo mido desde este punto a este punto con mi regla, esto debe de medirme los 9,7 centímetros. De esta forma yo corroboro que el cálculo esté bien realizado. De lo contrario, no serviría de mayor trabajo lo que usted hizo y estaría cometiendo algún tipo de error. Entonces, por favor, revise siempre esto para que pueda cerciorarse de que su trabajo esté bien hecho. Hagamos un segundo cálculo a manera de ejemplo nada más. Entonces, este valor de aquí lo vamos a eliminar. Recuerde que era solamente una comprobación. No necesito que esto se documente. Esto solamente le va a servir para comprobar que su gráfico esté bien hecho. El resultado que a mí me interesa, mi resultado de interés, es este, ¿no? Entonces, recién he calculado esta distancia que está aquí. La voy a proceder a borrar, ¿no? Entonces, yo voy a decir que esta distancia de aquí tiene 87,517. Voy a calcular, no sé, se me ocurre la distancia de acá, voy a coger una al azar. Entonces yo voy a calcular ahora la distancia del 5 al 6 y lo voy a anotar por aquí. Distancia es igual del 5 mirando el 6. Esto es igual a la raíz cuadrada de, hago una raíz un poco extensa, ¿no? Abro paréntesis, el este del 6 menos el este del 5, que son los puntos que intervinieron, elevado al cuadrado. Esto más el norte del 6 menos el norte del 5, cierro paréntesis y elevo al cuadrado, ¿no? Resuelvo. Entonces, por favor, plantéelo así, de esta forma muy sencilla, no necesito que me escriba todos los datos. Entonces, aquí tengo mi ecuación, ¿no es cierto? Entonces, uso raíz, abro dos paréntesis, dependiendo de su calculadora. Entonces, yo voy a decir, el este del 6 es 352,91 menos el este del 5, 541,719. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado, cierro otro paréntesis. Esto más, abro dos veces. 681,005 menos 664,859. Cierro, puse los 9, perdón. Cierro, elevo al cuadrado, cierro y saco la calculadora. Entonces no se vaya a confundir, mi calculadora tiene la fracción decimal con una coma. No es lo convencional, pero así vienen algunas calculadoras. Sí, hay como cambiarlo, ¿no? Entonces el resultado con tres decimales. El cuarto decimal redondea al tercero. En este caso el cuarto es 1, no redondea al tercer decimal. El resultado va a ser igual a 189. Entonces voy a escribir por acá abajo. Del 5 al 6 es igual a 189. Vamos a mirarlo. 498. ¿Sí? ¿Qué son estos? Metros. Este es mi siguiente resultado. De esta forma hacemos todos los cálculos y al final del día sumamos y tenemos un perímetro, ¿no? Yo me voy a valer de un sistema, se llama AutoCAD, y voy a etiquetarle las distancias para que ustedes tengan esto como un resultado que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Entonces lo vamos a poner por ahí y se van a ver que aquí están todas las distancias. 87,518, que fue la misma que yo calculé en esta parte aquí. Y el 517, 518, tema de decimales, ¿no? El sistema acá trabaja con todos los decimales. El otro que calculé es el de acá, entonces sería 189,498. 189,498. Coincide bien, ¿no? Entonces quiere decir que mi trabajo está un poco correcto. La del 2 al 1, 128, 120, 139, 641, 163, 403, esta ya la vimos, y por último la del 165,441. Por favor, sumamos todas estas distancias, entonces hacemos por acá abajo, la sumatoria de todas las distancias es igual al perímetro, y ese perímetro, por favor, lo calculamos expresado en metros, ¿no? Ese es el resultado que yo necesito que usted lo ubique aquí en el centro de su dibujo. Preguntas hasta ahí, bueno, estamos un poco más claros con el proceso. Entonces nosotros avanzamos, ¿no? Recién he calculado la magnitud de distancia
en cada una de estas líneas. La sumatoria de estas distancias hace que sea la suma o la magnitud del perímetro. Luego de esto nosotros tenemos que calcular el rumbo o el ángulo o la dirección con la que lleva cada una de estas líneas. Entonces para ello hay fórmulas. Veámoslo así, las fórmulas primero para que ustedes puedan entenderlo. Entonces me voy a hacer base de un dibujito como este en el que está el plano cartesiano. Yo lo voy a llevar para allá para que sea de pronto un poco más amigable el trabajarlo. Vamos a poner por aquí. Entonces lo voy a hacer un poco grande, ¿no? Entonces este es el plano cartesiano. Yo voy a tener, a ver si puedo cambiar de color, sí, voy a tener una línea que parta desde el centro hacia esta primera dirección. Entonces cuando yo estoy aquí, en este, yo lo llamo este primer cuadrante, ¿sí? A veces se los numeraba así a los cuadrantes en el colegio. Yo lo primero que necesito calcular es esta magnitud de ángulo que se mide de aquí con la vertical. Muchos autores esto lo llaman con la letra griega teta, ¿no? Entonces, cuando yo estoy aquí y conozco esta magnitud de ángulo, puedo calcular este ángulo. Entonces, ¿cuál sería la primera fórmula que necesito? Calcular el ángulo. Entonces, el ángulo θ está definido por la siguiente expresión. Tangente a la menos 1 o shift tangente, ¿sí?, de la diferencia o delta este dividido para delta norte, ¿sí? Entiéndase por delta este y delta norte la diferencia entre el punto de inicio y el punto final. Este resultado debe estar en grados, minutos y segundos. Hasta ahí. Hay calculadoras que me entregan hasta fracción de segundo. Por favor, no las use ahí, redondee esos segundos. Entonces, yo he resuelto el valor de θ. Cuando estoy en este primer cuadrante, el azimut, ¿sí?, AZ de azimut, es igual al valor que tiene θ, expresado a sí mismo en grados, minutos y segundos. Y el rumbo, en estos casos, es igual a la letra con la del que empieza el norte, en este caso es la letra N, la magnitud del ángulo θ y la letra hacia donde está apuntando, en este caso está apuntando hacia el este. Entonces, de esta forma yo resuelvo azimut y rumbo cuando mi línea pertenece a este primer cuadrante. ¿Qué tengo que calcular? El valor de θ, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo calcular ese procedimiento. Cuando estoy en el segundo cuadrante, si gusta, llevémonos esto para acá para evitar confusiones. Igual se me copió, déjenme borrar esto. Entonces, una segunda hipótesis es que yo estoy en esta ubicación, aquí así. Entonces, esto es el segundo cuadrante. El ángulo medido con la vertical sigue siendo este valor que está aquí, sigue siendo θ y sigue siendo la misma fórmula del inicio. En este caso, ¿qué o cómo resuelvo yo el azimut y el rumbo? Cuando me encuentro en esta situación, yo digo que el azimut es igual a 180 grados, media circunferencia, menos el valor de θ. Y el rumbo es igual a la letra del sur, con la que está empezando a medirse la flecha de θ. Entonces digo la letra S, la magnitud de θ, y la letra S y la flecha del ángulo apunta hacia el este. Entonces aquí debe estar el este. En este caso funciona de esta manera. Entonces continuamos con estos procesos, ¿no? Este es el segundo cuadrante. Uno más acá arriba. Este sería el tercer cuadrante. Voy a hacer un poco más grande. ¿Sí? Entonces, en el tercer cuadrante, que sería esta opción de aquí, el ángulo vertical se sigue midiendo desde el sur. Este es el valor de θ. Sigue siendo la misma fórmula de arriba. Tangente a la menos 1 de delta este menos delta norte. Estoy en el tercer cuadrante. ¿Cómo se resuelve en este caso el azimut? El azimut en este caso es igual a 180 grados más la magnitud de θ. Y el rumbo es igual, la letra donde se empieza a medir del sur, esto es igual a el sur, la magnitud de θ, y hacia dónde está apuntando, hacia el,
hacia el oeste, ¿no? Así. Este sería el otro escenario. El cuarto y último escenario. Por acá. Voy a borrar esto para que no se confundan. Ahí. El cuarto escenario sería una línea que se encuentre entre estas direcciones. Algo así. Este es para mí el cuarto octante o el cuarto cuadrante. Entonces yo tengo de aquí para acá la magnitud de ángulo medido con la vertical que se llama teta. Sigue siendo la misma fórmula. ¿Cómo resuelvo en esta ocasión? El azimut es igual a 360 grados menos la magnitud de teta. Y el rumbo es igual a la letra del norte, la magnitud de teta. ¿Y hacia dónde está mirando? Hacia el oeste, ¿no? Algunos autores, para evitar esta confusión, lo que hacen es, en vez de utilizar la letra O, utilizan la letra W, de oeste en inglés. Entonces, podemos corregirlo de esta forma, ¿no? Para evitar esa confusión con cero o alguna cosa. Entonces, trabajémoslo con oeste, ¿no? Entonces, con esta interpretación, yo necesito calcular el ángulo de delta teta a cada una de estas líneas, ¿no? Entonces, yo voy a tomar en consideración unas dos líneas de ejemplo, ¿no? Entonces voy a traerme ahora de mi dibujo de acá, voy a copiarme una de estas líneas, vamos a coger de aquí a acá, voy a empezar con la 1, 2 para llevar coherencia, voy a poner un poquito por acá, voy a eliminar las que no son de mi incumbencia. Entonces el proceso que dice, ponga por favor este plano cartesiano al inicio de su punto y póngalo también al final o a su punto final, para que usted pueda interpretar cuáles son los cuadrantes en el que este se interviene, ¿no? Entonces me voy a llevar esto para allá para poderlo rayar un poco más fácilmente. Entonces lo voy a poner por acá abajo, ¿no? Vamos a buscarle un espacio en el que esto no me estorbe. Entonces lo voy a poner por aquí y lo voy a hacer grandecito. Entonces, primer paso, identifiquemos en qué cuadrante estoy. Cuando yo estoy bien mirando del 1 mirando hacia el 2, estoy aquí en el segundo cuadrante. Veo qué fórmula tengo que usar. Y cuando estoy del 2 mirando al 1, estoy en el cuarto cuadrante. Con eso ya he resuelto casi todo el problema, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Calcular teta. ¿Dónde está teta en este caso? Es este ángulo que está aquí. ¿Dónde está teta en este caso de acá? Es el ángulo que se forma en este costado, ¿no? Entonces calculamos teta. ¿A qué es igual teta? Teta es igual, así, teta es igual a tangente a la menos 1, ¿sí? De una división. Delta este dividido sobre delta norte. Así decía la ecuación. Lo vamos a poner en símbolos de coordenadas de este y norte. Entonces, ¿cómo debo de yo trabajarlo aquí? ¿Qué punto está interviniendo entre este y este? El este del 2 menos el este del 1. El norte del 2 menos el norte del 1, ¿no es cierto? Porque está usando el punto 1 y el punto 2. Entonces, me traigo la tablita en la que están los datos, o me acerco a esta tablita en la que están los datos, así, y trabajo con mi calculadora. Entonces pongámosla por aquí para que no estorbe, ¿no? Entonces fíjense en lo siguiente. Voy a borrar lo que estaba haciendo. En primer lugar, su calculadora debe de estar con la letra D, que dice D-Grip. Cada calculadora se configura un poco diferente, pero la mía está así, Setup, Unidades, y dice D-Grip. Si está en cualquiera de los otros dos, los cálculos van a ser errados. Entonces cerciórese siempre de que esté en D-Grip su calculadora. Listo, primer paso. Entonces, segundo paso, ¿qué me dice? Que yo voy a usar tangente a la menos 1. Por aquí debe estar tangente. Si aplasto el Shift se hace tangente a la menos 1. Así tal cual como está ahí. Abro un paréntesis para poner la resta interna. El este del 2 dice 242.711 menos el este del 1. En este caso es 208.916. Cierro paréntesis. Divido. Abro paréntesis. El norte del 2, 518.812 menos 599.541.
Cierro un paréntesis y cierro otro más si no me equivoco. Y doy en procesar. Aquí me dice que el ángulo es negativo. No le presta asunto al símbolo, ¿no? Me está diciendo que son 22.71 y unos cuantos decimales. ¿Qué era la condición para este ángulo? Que esté expresado en grados, minutos y segundos. Entonces, por favor, transforme eso. La mayor parte de las calculadoras lo hacen con este botón. Fíjense que aquí hay un botón que dice grados, minutos y segundos. Dele un clic. La mayor parte funcionan haciendo clic directo, ¿no? Entonces, ya tengo el resultado en grados, minutos y segundos. Fíjense que casi todas las calculadoras me entregan hasta fracción de segundos. Yo no necesito que usted me ponga la fracción del segundo. Necesito por favor que esto sea redondeado. Entonces, ¿cuál sería el resultado redondeado? En primer lugar, desprecie el símbolo con el que salga. Sea positivo o negativo, usted lo expresa positivo. Y este valor se redondea. Entonces, el resultado para este ejemplo sería 22 grados, 42 minutos, 55 segundos. Esto lo voy a escribir por aquí. Entonces yo voy a decir que θ para este ejemplo es igual a 22 grados. Vamos a mirarlo de nuevo. A ver, perdón, se me movió. Esto por aquí. 22 grados, 42 minutos y 55 segundos. Préstele mucho asunto a eso. Fíjese que yo no copié tal cual como estaba en su calculadora. Lo pasé a grados, minutos y segundos y tras de eso todavía redondeé. Esta es la forma correcta. Este no es el resultado esperado. Yo necesito calcular aquí azimut y rumbo. Entonces, ¿qué debo hacer? Vea la ecuación para el segundo cuadrante. ¿Qué decía la ecuación para el segundo cuadrante? En primer lugar tengo que identificar. Cuando estoy aquí del punto 1 mirando hacia el 2, yo tengo que decir, este azimut es azimut a z del 1 mirando al 2. ¿Y es igual a qué? Estoy en el segundo cuadrante. ¿Qué decía la fórmula del segundo cuadrante? 180 grados menos el valor de θ. ¿A qué sería esto igual? Hagámoslo en la calculadora, por eso es obligación ir con calculadora a la clase. Entonces digo 180 grados menos 22 grados que vale θ, 42 segundos, vuelvo a aplastar, fíjense que salió un cuadrito, o sea, otra vez como grados, así lo entienden casi todas las calculadoras, no se haga problema con ello. Ahí, y le doy entrar. Y el resultado me lo expresa ya en grados, minutos y segundos. Entonces 157, 1705, ¿no? Entonces 157 grados, 17 minutos, 05 segundos, ¿no? Entonces he copiado bien, cerciórese de ello, ¿no? Ese es el primer resultado esperado. Luego me dice el rumbo. El rumbo para este cuadrante aquí era igual a la letra S, el valor de θ. θ siempre positivo. 22 grados, 42 minutos, 55 segundos. Y estoy mirando hacia el este. Este es el otro resultado. Entonces fíjense que θ es un valor muy importante a calcular. Ahora estoy desde el punto 2 mirando el 1. Entonces digo azimut del punto 2 mirando hacia el 1. Este es igual, está en el cuarto cuadrante. ¿A qué era igual? 360 grados menos el valor de θ. Realizo esto en mi calculadora. Entonces digo, elimino lo que estaba haciendo. 360 grados menos 22 grados, 42 minutos, 55 segundos. Esto es igual a ¿qué? A 337 grados, 17 minutos y 0,5 segundos. El rumbo en esta ocasión aquí es igual la letra del norte, la magnitud de θ, aquí es igual θ, 22 grados, 42 minutos, 55 segundos y estoy mirando hacia la dirección oeste. Estas son las 5 respuestas que usted tiene que entregarme. Azimut de ida, rumbo de ida, azimut de vuelta, rumbo de vuelta y el valor de distancia que lo calculamos hace un momento atrás. Ese ejemplo repetido con todas las líneas que formen el polígono, ¿no?
voy a calcular otro más para mejor entendimiento. Entonces vuelvo a mi dibujo, ¿sí? Y de pronto voy a coger la misma línea que cogí acá hace un momento, ¿no? Entonces me la voy a llevar para acá, ¿sí? Voy a eliminar lo que no me interesa de momento. El procedimiento dice, ponga un plano cartesiano en cada uno de los vértices, donde inicia, ¿sí? Y donde termina, ¿no? Entonces, por favor, voy a quitar este número de aquí, lo voy a poner un poquito mejor ubicado y me llevo esta imagen para poder rayar con un mejor entendimiento, ¿no? Entonces lo copio por aquí, voy a poner más acá al lado, ¿no? Entonces esto lo voy a hacer un poquito grandecito, ahí, estamos por aquí, ¿no? Entonces, primer paso, repetimos, es el mismo proceso repetido, ¿no? ¿En qué cuadrante se encuentra este? Está en el cuadrante número 2 y este está en el cuadrante número 4, ¿no? Entonces va a ser justo el caso repetido igual al anterior. ¿Qué es lo primero que debo calcular? El valor de teta. Entonces teta es igual a tangente a la menos 1 de, ¿qué puntos intervienen aquí? El este del 5 menos el este del 6, dividido para el norte del 5 menos el norte del 6. Hagamos esas operaciones, ¿no es cierto? Entonces voy a mirar los datos que los tenía por aquí. Acá está. Entonces hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Tangente a la menos 1, abro paréntesis y digo, el este del 5, 541.719 menos el este del 6, 352.910. Cierro paréntesis, dividido para el norte del 5, 664.859 menos 681.005. Cierro y cierro, ¿no? Enter, y lo transformo a grados, minutos y segundos. Y me olvido del ángulo, del símbolo, perdón. 85,6 y redondeo 44. Entonces aquí teta va a ser igual a 85 grados. Vamos de nuevo que me olvidé. 0,6 minutos y 44 segundos. Ese es el primer resultado, ¿no? ¿En qué cuadrante se encontraba? En el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué voy a decir? El azimut de, perdón, primero voy aquí. El azimut de 5 mirando a 6 es igual a ¿qué? Al cuarto cuadrante. Entonces, esto es igual a 360 grados menos teta. ¿Cuánto es igual a eso? Saquemos la calculadora, ¿no es cierto? Vámonos por acá donde no estorbe. Entonces, yo puedo decir aquí 360 grados menos 85 grados, 6 minutos, 44 segundos. Aquí es igual esto a 274 grados, 53 minutos, 16 segundos. El rumbo en este caso aquí es igual al valor de norte acompañado por el valor de teta, 85 grados, 0,6 minutos, 44 segundos, hacia la dirección oeste. Cuando estoy del otro lado, el azimut de 6 mirando a 5. ¿En qué cuadrante estoy? En el segundo cuadrante. Entonces esto es igual a 180 menos el valor de teta. Entonces lo realizo esto en la calculadora. Puedo cambiar aquí directamente para no estar escribiendo tantas veces. 180 menos 85, 644. Me da 94, 53, 16. Entonces lo escribimos por aquí. 94, 53, 16. El rumbo es igual a sur 85 grados 06 44 que vale teta y estoy mirando ahora hacia el este. Aquí tengo mi primer resultado, segundo, tercero, cuarto y el quinto resultado fue la distancia que ya la calculé por acá, ¿sí? Entonces ese es el procedimiento a trabajar. Todos estos resultados, por favor, detállelos o documentelos en su hoja de cálculo, en su cuaderno, como usted guste. Y el resultado de la gráfica debe de ser algo así.
en la magnitud de perímetro en el medio. En cada una de estas líneas va a estar el valor de la distancia, como aquí va a estar el valor de la distancia, aquí va a estar el azimut de un lado, el rumbo, el azimut del otro lado y el rumbo, y así con todas las líneas. Por favor, esta gráfica, como usted la va a hacer a mano en papel milimetrado, tómese la molestia de escanearlo en un formato plano para que no se pierdan las propiedades de escala en un formato en el que se escanean planos o en una de estas copiadoras grandes en las que usted puede poner la imagen terminada sobre el papel y lo sube en PDF. Por favor, revise la fecha de entrega de su trabajo. Tiene alrededor de 7 días después de estar subido este video. Eso sería toda la sesión del día de hoy. Muchas gracias.